Miren, mover mercancías ya definitivamente no es suficiente. En un mundo donde los consumidores exigen entregas cada vez más rápidas y precisas, el verdadero desafío de la logística está en conectar la información en tiempo real. Sin embargo, millones de datos siguen atrapados en sistemas que no se comunican entre sí, lo que genera retrasos, mayores costos, pérdidas de competitividad. ¿Cómo puede la inteligencia artificial, la analítica geoespacial y también las plataformas como Google Maps transformar la forma en que las empresas planifican sus rutas y gestionan toda su cadena de suministro? Esa es la pregunta obligada. Pues para responder a estas preguntas, hoy nos acompaña Wilson Pinto, Business Developer Logistic Google Maps en Servi Información, con quien vamos a analizar por qué el futuro de la logística dependerá de la capacidad de integrar datos, rutas y, por supuesto, operaciones de un solo ecosistema inteligente. Hola Wilson, bienvenido. Muchas gracias por estar esta tarde aquí para hablar de este tema que es supremamente importante, pero porque yo creo que absolutamente todos utilizamos de alguna forma directa o indirectamente el sector logística, ¿cierto? Así es, Jimena. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. Definitivamente, pues, la historia, digamos, o históricamente lo que ha sido la logística, sobre todo desde que existe, yo creo que se ha implementado mucho más, ha crecido mucho más el sector desde que existe el comercio digital, ¿cierto? Así es, sí, definitivamente ya existía algo de comercio digital antes de pandemia y ya durante y post pandemia tuvimos un auge interesante en el tema del e-commerce. Definitivamente ahí la última milla tomó varios rumbos y varias dimensiones. Entonces, ahora, sí, sigue, por favor, disculpa. Es así como ya no simplemente es, como tú lo decías hace un momento, mover mercancías por moverlas, sino que simplemente hay diferentes maneras de hacerlo y definitivamente la tecnología y la inteligencia artificial han hecho parte de esa evolución. Ahora, yo creo que durante décadas se habló de infraestructura física. Hoy el foco parece estar en la infraestructura digital, lo que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Qué cambió para que los datos sean tan importantes como las carreteras a la final? La información en tiempo real siento que marcó un hito interesante en la forma como vemos esas entregas de última milla. De ahí nace la información para el cliente final, para el dueño o el generador de la carga. Y bueno, hay diferentes actores que están involucrados en toda esa información y esos datos, algo que no es tangible, como tú lo dices, que viene a afectar de una u otra manera la forma en que se ejecutan las operaciones. Óyeme, Wilson, pero yo creo que algo grande está ocurriendo. Hay mucho dinamismo definitivamente en la innovación y en todo lo que es pues el mundo digital. Pero verdaderamente, ¿qué está pasando para que haya muchísima preocupación con el tema de los sistemas actuales y que se piensa que según un estudio incluso que ustedes le han realizado, que esos sistemas que tenemos en este momento pueden quedar obsoletos en poco tiempo? Así es, Jimena. Digamos que la logística en ese punto tuvo una evolución. Se hablaba como de trabajos manuales, cuando literal teníamos una hoja con un esfero o con un lápiz diligenciando planillas. Y luego viene un siguiente avance que fueron las hojas de cálculo en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de los proveedores. Ahí hubo una pequeña evolución. Pero cuando ya esa evolución se masificó y empezaron a crecer los datos, ya no cabían los datos dentro de una hoja de cálculo. Es así como ese avance de la tecnología hace que las hojas de cálculo, que hasta el momento eran el mejor avance que teníamos, se vuelvan obsoletas. Entonces ya nos toca hablar de bases de datos, de infraestructura en la nube,
y por supuesto la cantidad de datos que ahora se almacenan no se pueden analizar de una manera rápida, digamos, por medio de varias personas o por el humano. Entonces toca apoyarnos en algunas herramientas adicionales. Eso es lo que hace que cualquier profesional o dueño de operación y está en lo correcto, sienta que se vuelve obsoleta su sistema. Y aparte eso tiene que integrarlo con otras fuentes de información y de analítica. Óyeme, Wilson, ¿podríamos decir entonces que una empresa logística compite más por la calidad de su información que por el tamaño de su flota? ¿Es así? Es así, es así. Es una dimensión que los nuevos logísticos estamos entendiendo y es que si yo no tengo datos actualizados, tanto para la predicción como para la evaluación, lo que vaya a hacer con mi operación seguramente va a salir mal. Entonces, de nada me sirve tener 20 vehículos o 100 vehículos en campo. Cualquiera de esas flotas se va a enfrentar con los mismos problemas en la calle, tráfico alto, problemas de clima, etc. Y eso no se logra predictivamente sin apoyarse con otros datos de otras aplicaciones, APIs, web service, o evaluándolos de manera adecuada, comparándolo con los datos propios o de terceros a nivel histórico. Entonces, sí, definitivamente los datos son un activo muy importante en este momento para la logística. Ahora, lo que quieres decir entonces es que no importa justamente eso, el tamaño de la flota, sino esos datos para lograr organizarse como es debido, ¿cierto? Para saber las rutas que se debe tomar, para saber los tiempos de entrega, organizar tiempos de entrega, organizarse en general. Tal cual, la planeación. Hay como tres grandes momentos cuando nuestros clientes van a hacer el proceso de planeación, y es justamente el primer momento de la planeación. Ya viene un momento que es el despacho, la ejecución, y luego viene el seguimiento en tiempo real. Toda esa información, todos esos tres procesos, pues digamos que a nivel de última y primera milla, son valiosos y deben de estar integrados, deben de estar en tiempo real, y esa organización que tú nombras obedece a tomar los datos de lo que me ha pasado, ese famoso dicho de las lecciones aprendidas, y poder aplicar planes en vivo. Ya no es tener plan BSD, sino planes en vivo. Esto se mueve en tiempo real, ya no hay tiempo de esperar, como llamamos nosotros, post-mortem los resultados, sino tenemos que actuar en el momento. Ahora, ustedes tienen una escuela magnífica, que es la poca movilidad que hay en ciudades como Bogotá, por ejemplo, ¿cierto? Quito es una ciudad complicada también, pero la comparación no existe con el tráfico de Bogotá. Claro, pero aunque no es, digamos, cuantificarlo no es igual, la problemática es la misma. Si tú estás en Quito y tienes una promesa de entrega de 20 minutos, seguramente la promesa de entrega de tu misma empresa en Bogotá será de 15, pero la problemática se mantiene en mayor o menor proporción. Hay que atacarla y hay que solucionarla. Por supuesto, tienes toda la razón, sí. Ahora, ¿qué diferencias crees tú que existen entre una empresa que opera con sistemas aislados, mejor dicho, y otra que trabaja con plataformas completamente integradas? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los beneficios? Yo hablo primero del beneficio y creo que ante todo tener integrados los sistemas es optimizar comunicación, respuesta para nuestros clientes finales, clientes internos. Esa es el mayor beneficio, digamos, la consecuencia más importante que se busca hoy día. Las empresas que no lo tienen, de alguna manera, la problemática que tienen muchas de las empresas hoy día es la falta de consecuencia, la falta de poder entender que su problema en última milla al final puede ser la suma de varios inconvenientes durante toda la cadena. Okay. Entonces, si no tengo nada integrado, no sé si la dirección quedó bien registrada, si le coloqué bien los datos al cliente, si puse bien los horarios.
Entonces pienso que toda esa integración de información del inicio al final es lo más importante del ejercicio del día. Pero mira, en ese informe todavía se revela, mejor dicho, que todavía el 37% de las compañías mantienen sistemas de transporte desconectados del resto de la cadena de suministro. Eso es gravísimo. Demasiado. Y creo yo que el problema que hemos detectado mejor es que no existan los medios, sino que a veces las diferentes áreas tratan de solucionar sus problemas de una manera en particular. No puedo decir que como lo solucionábamos hace 20 años. Esto ha evolucionado más y nuestros profesionales son personas un poco más jóvenes de lo que en su momento lo eran los responsables de la logística, sino que a veces es una falta de poder adaptar esas funcionalidades tecnológicas que tienen Google Maps y otros actores dentro del ejercicio. Y por eso ese 37% se demoran un poco más, porque a veces no tienen un aliado estratégico, tecnológico, logístico, que se siente con ellos y les escuche su problemática y les diga, bueno, y es en lo que trabajamos todos los días, en lo personal lo hago, y es en entender cuál es el dolor y cómo se va a solucionar. Entonces ese 37% de empresas, como lo nombramos en el anuncio, en el informe, es básicamente una falta de apoyo y consultoría a estas áreas. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Ahora, monetariamente hablando, ¿cuánto puede perder una empresa por no contar con información que esté integrada en tiempo real? Un aproximado, algo que podamos pues saber. Mira, los procesos nos podemos basar en 2 cifras. En todo movimiento logístico hoy día, en Latinoamérica hay un promedio que ocupa del 12 al 15% del total del valor de ese producto. Es lo que normalmente se dedica al ejercicio en América Latina. En Europa, Estados Unidos, que son ecosistemas mucho más avanzados, están sobre el 8, el 9%. La diferencia entre esos porcentajes es lo que ellos cuantificablemente están perdiendo. Y no solamente se pierde a nivel de dinero, de gasto, de inversión, sino se pierde en tiempo, por ejemplo, en ventaja competitiva con nuestros clientes, en poder, las empresas de transporte, de encomiendas, de paquetes, todas hacen lo mismo. La diferencia entre ellas es la oportunidad de la información hacia sus clientes finales. Claro, definitivamente. Ahora el impacto debe ser muy grande, la falta de integración sobre esa, digamos, sobre o en la experiencia del cliente final. Tal cual. Así es. En el pasado, porque el pasado ya no es tan pasado, no es tanto tiempo como antes, pero en el pasado hablamos de 3, 4 años. Tú entrabas a hacerle tracking a tu envío, a hacerle seguimiento a lo que has enviado y tenías que leer una lista de momentos. Está en el puesto 1, en el puesto 2, en el puesto 3. Hoy día los sistemas de información como Google Maps y otros proporcionan información en tiempo real. Ni siquiera tienes que estar esperando a que te acuerdes de verificar que no ha llegado tu paquete, sino que te va avisando por medio de notificaciones. Y si analizamos eso, lo tienen grandes compañías, pero eso no quiere decir que las pequeñas o las medianas no lo puedan tener. Forma parte de ese 37% de empresas que no se han sentado con un consultor a decir, bueno, quiero ser como ellos. La tecnología está al alcance y está dispuesta para la logística. Tenemos que involucrarnos un poco más en la tecnología. Ahora, desde la gestión que tú haces, desde el cargo que tienes, tu visión, ¿cómo ha evolucionado esa herramienta Google Maps para convertirse definitivamente en un aliado estratégico de la logística? Mi experiencia, yo digo que lo más importante que tiene Google Maps es la visibilidad que le puede dar tanto al dueño de la carga como al destinatario de la carga, hablándolo en términos muy genéricos. Entre comprar la mercancía para poderla vender y entregársela a alguien y que llegue hacia alguien, ese cliente final, pasan demasiados momentos importantes para que llegue
la mercancía al final. El mayor aporte que ha dado Google Maps es que da visibilidad a esos momentos. Y en muchos casos no necesito desplazar otras soluciones que ya tienen dentro de la organización, porque una de las ventajas que tiene Google Maps es que es una solución totalmente, como llamamos nosotros, apificada por servicios en la nube. Y esto hace que simplemente con una conexión yo pueda desplegar una funcionalidad para cada uno de esos momentos dentro de la cadena completa, desde que llega el producto hasta que se lo entrego a mi cliente final. Yo pienso que el mayor aporte es eso, poder dar visibilidad al ejercicio. Óyeme, Wilson, voy a hablar en primera persona, y es que cuando yo vivía en Bogotá, hasta hace unos pocos años, había veces que me iba mal con Google Maps. Recurría a Waze y me iba mejor. Yo me acuerdo una vez que necesitaba irme a la 140 con séptima y me estaba mandando como al sur. ¿Hay algún margen de error posible? Yo pienso que el principal margen de error o ese delay que puedo encontrar en el momento, tanto a nivel de información como de tiempos, esa brecha se ha venido cerrando. O sea, no, en su momento cuando teníamos Google Maps hace 3 o 4 años, pasaba exactamente lo que tú dices, y no solamente con la ruta, sino con el posicionamiento, etcétera, etcétera. Hoy día, la adopción de la tecnología permite que Google tenga más de 100 millones de actualizaciones diarias. Esas actualizaciones diarias hacen de Google Maps una fuente de información muy verídica hoy día. O sea, no hay... Puede seguir teniendo margen de error. Claro. Ahorita me están escribiendo por WhatsApp que me dicen, a mí no me ha ido bien con Google Maps. Aquí en Quito. Bueno, es la forma, y tienen toda la razón. Hace poco estuvimos también haciendo un estudio en Guatemala acerca de este síndrome que nos está sucediendo, y es la falta de actualización en algunos países. Y siento yo que es normal, es esa brecha que tenemos que ir cerrando en la utilización de dispositivos móviles. Toda la información que llega a Google Maps y que llega a Waze es el fruto de la interacción de los usuarios con ella. Entonces, entre más usuarios, más información. Claro, por supuesto, y más se use, más información. Óyeme, Wilson, quiero agradecerte mucho, me parece interesantísimo el tema. En algún momento quisiera que volvamos a hablar porque, como digo, yo creo que todos dependemos de alguna forma, en algún momento, del sector logística. Así es que te mando un abrazo y te agradezco mucho. A ti, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.